Bienvenidos a un capítulo más de este podcast donde hablamos de brechas sociales, de cómo dividen a ricos de a pobres, dependiendo de cómo le llamen y en dónde estén ubicados. En esta ciudad todo es lo mismo, pero distinto. Yo soy Tres el Invasor y esto es Indistinto Podcast. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular y es cómo la brecha social divide la seguridad de la libertad. Cómo en un barrio la policía brinda seguridad, pero en otro barrio brinda temor, miedo y desolación. Y hoy nuestro invitado nos puede hablar divinamente de estas cositas porque ha estado muy involucrado en muchas cosas de la ciudad, procesos sociales, activismo social como tal. Lo quiero y lo respeto muchísimo. El respeto siempre ha estado cuando lo veo en cualquier lugar que lo pueda encontrar en la ciudad. Siempre le he brindado mucho respeto. Hoy tengo a mi parcero Brean vinculado a esto. Parce, bienvenido y muchas gracias por hacer parte de Indistinto Podcast. No, 3NA, gracias a vos por la invitación. Pues, un saludo a todas y a todas, perdón, a todos y a todas quienes puedan estar oyendo esta vaina. Y aquí vamos a estar hablando mierdita un ratico, como siempre. Parce, este parche es para eso, para hablar súper relajado de las brechas sociales. Hoy nuestro tema es seguridad versus libertad. Para unos barrios es seguridad y para otros barrios es persecución. Hablemos de eso, negro. ¿Qué es la seguridad y qué es la libertad? ¿Qué es la seguridad y qué es la persecución? Y empecemos por eso. ¿Cómo tenés la percepción de la seguridad en Medellín en este momento? ¿Es seguro para vos o hay una persecución? Nea, pues a ver, en este momento creo que hay un debate de ciudad muy interesante de muchas organizaciones sociales y es el tema de la ciudad para quién, ¿cierto? Cuando hablamos de la ciudad para quién es que literalmente Medallo ha sido una ciudad que ha sido un escenario de disputas sociales. Y cuando hablo de disputas sociales es de quién pone la agenda y de qué temas se ponen sobre la mesa, ¿cierto? Y por ejemplo, hablar de seguridad, evidentemente hay que enmarcarlo dentro de una, no sé si una lucha de clases para hablar en términos marxistas, Hablar de pero la brecha, sí, sí, eso es lo que sí. vinimos a hablar, de la Eh, brecha. pero, pero el tema de la seguridad es dependiendo quién. O sea, si vos te vas para un barrio popular, la seguridad en muchas ocasiones ni siquiera la brinda el Estado, por esa misma ausencia de Estado, por esa misma poca cercanía, lejanía e intereses particulares de parte de ciertos actores, ¿cierto? Y la seguridad en muchas ocasiones se mide quizás en comparendos, en detenciones, entre otros, pues como para no detallar, eh, a diferencia de cuántas vidas estamos salvando, cuántos pelados estamos metiendo de barrios populares a la educación pública, incluso a educación privada también en ocasiones, eh, pero va muy encaminado dependiendo al qué. Justamente en estos momentos se va a hablar de un tema en específico, Hable, la que para educación, eso vino, hable. la educación. Y es en estos momentos en Medallo se está debatiendo de que hay colegios que se están cayendo. Sí, ok, hay colegios que se están cayendo a pedazos porque depende del interés. O sea, si esto me da en el piso 12 el alpujarreito político, lo abordamos, si no, que se pudra el colegio, que se caiga el colegio, a nadie le importa eso, ¿cierto? Y pues me da vuelta. Pero si un colegio en el poblado se estuviera cayendo, ¿será que se le da la misma atención? ¿Cierto que no? Entonces, a lo que hoy en este momento se está debatiendo, por ejemplo, en el Consejo de Medellín, un proyecto de acuerdo que lo que busca es destinar recurso público para financiar colegios privados. Entonces es, parce, listo, la educación para quién, la ciudad para quién, la seguridad para quién, y por qué no mejor cuidar
lo público, que de alguna otra forma le llega a población vulnerable, sino de alguna otra forma buscar que ese recurso público que debería ir para población vulnerable termine en bolsillos de ricos. O, pues, digamos, los ricos. eh, en bolsillo de ciertas personas. Cuando uno dice, parce, se te está uniendo un colegio público a pedazos, ¿por qué putas le vas a meter plata a un colegio privado? Arregla Porque lo es que ahí tuyo. es donde están los votos, ¿viste? Exacto, exacto. Ahí es donde está ese problemita, pero bueno. Lo mismo pasa con la seguridad. Lo mismo pasa con la seguridad. Vos ves un problema en un barrio popular y ante el abandono del Estado llega el tombo, en su defecto, si es que llega, y te pone un comparendo, termina revictimizándote. Si eso te pasa en la loma del Escobero, te pasa en la loma del Indio, te pasa en cualquiera de las lomas del sur, probablemente, dependiendo, te miran cómo estás vestido. Si te llegan, que esa es otra vaina, la estética también juega un valor importante en todo el tema de cómo estás accediendo a la ciudad y cómo esas Sí, por ahí tenemos un capítulo que habla de ropa usada versus vintage. literal, mira, literal. Y es, dependiendo de cómo estés vestido, la tomba te va a abordar. Por ejemplo, si vos estás vestido como una nea, así como vos, Gracias, gracias, gracias. te van a entrar con todas. Eso tenerlo claro, pero si te dan encachacaditos, buenas tardes, doctor. Y es ahí cuando hablamos del declive en lo que da la palabra doctor. Pero bueno, el caso es de que te abordan diferente. Vos, en, en el barrio popular, volviendo al barrio popular, en ocasiones, al no tener la cercanía de que el Estado te ve como un ciudadano, sino como otro más, Como una mercancía también. más fácil como una mercancía, termina siendo un objetivo quizás en términos militares. Si te ve de pronto caminando por el Lleras bien vestidito, sos un ciudadano de bien, sos un ejemplo para la sociedad y probablemente hay que cuidarte y tranquilamente, si pasa algo en un barrio popular, se demoran 10 minutos para llegar, pero si pasa algo en el McDonald's, hay que intervenir con tombos y cascar a todo el mundo. ¿Cierto? Vuelta es, parce, que hablando de esa brecha, en el sur te cuidan, en el norte están pendientes de que tú no vayas a hacer alguna cosa, de que tú no Sí. vayas a cometer un ilícito, porque según ellos siempre se cometen ilícitos. Entonces es esa gran brecha que hay de que para unos es seguridad y para otros es solamente persecución. Así, o sea, incluso píllate el tema de, hablando de economías populares, de enteros informales. Se habla mucho de cómo abordamos y cómo habitamos el espacio público, ¿sí o qué? Incluso es muy habitual ver de estos enchalecados de espacio público, cuidando, preservando por el buen espacio público, porque se utilice en el mejor de los términos, para que se le dé el buen uso. Incluso hay asociaciones de venteros que tienen que regularse para poder acceder y aun cuando esa es una de las formas de resistencia de, yo creo que por ahí el 80% de los paisas, todos los paisas hemos tenido la intención de invertir o por lo menos resistir a través de venticas. Y el que diga que no está hablando mierda. También tenemos otro capítulo en el canal que es el rebusque versus el emprendimiento. Ajá, ajá. Mira, y cómo desconocer culturalmente que eso nos ha habitado históricamente como sociedad. Y aún así, a través de el cómo te ven vestido, que eres un revendedor, un ventero informal, te persiguen. Incluso te prohíben habitar el espacio público. Pero en el Lleras y en Provenza peatonalizamos vías enteras para que se vea estéticamente chimba, pero como es el Lleras, como es Provenza, sí, no, es que hay que cerrar una calle incluso 24/7 y habitarla de una forma diferente, porque es que eso sí es estéticamente bonito para el modelo, o incluso para el empresario de Fenalco, o para todos los ricachones de la ciudad. Pero Y sucede también esa persecución allá, porque si va el que vive, el que habita el territorio, ay no, el de acá. Pero si ven una mínima diferencia en la vestimenta o en el parlache, en el hablar de otra persona, a ese no lo cuidan, a ese hay que poner cuidado que no haya venido a este espacio a hacer algo ilegal. sí, pues, por ejemplo, no nos vamos muy lejos, quedémonos en la Amazonas y hablemos del lío con los Embera. O sea, que Ajá. yo entiendo que es un tema muy macro, de que hay algunos que, digamos, han sido tristemente utilizados por estructuras, ya sabemos qué tipo de estructuras. eh, Estructuras desestructurizadas. exacto, como es que dice esta nena Karina, estructuras de alto riesgo, empresarios de alto riesgo, Esa está buena. empresarios de alto riesgo,
Parce, pues sí, no hay que desconocer de que en ocasiones, pero no hay que estigmatizarlo, ¿sí o qué? Y tristemente, solamente por el hecho de tener unos rasgos aborígenes de comunidades originarias, no, marica, no, el indígena hay que perseguirlo, hay que tirarle policía de infancia, adolescencia, un montón de temas, pero es por lo que vos decís, el tema de la estética. El tema de la estética y el cómo te perciben el cómo te perciben te da la garantía de derechos. O sea, y te lo está diciendo un man que desde el prototipo rubio, ojos claros, para un tombo quizás en ocasiones no puede representar, Entra por Mister, sí, Mister. prácticamente, huevón. Pero eso, pues, uno a veces también tiene que salirse de los privilegios y cuestionar toda esa maricada. Dentro de las problemáticas que ha tenido la ciudad con respecto a la seguridad, te han perseguido. Uf, yo creo que es difícil de responder porque, insisto, creo que he estado en el privilegio de la estética de ser el europensado porque mis cuchos son del oriente, entonces el monito de ojos claros no hay que perseguirlo tanto. Yo creo que donde fuera más así como vos, color bolsita de empanada, entonces, Color cartón exacto. mojado. Yo creo que sí me perseguirían bastante, pero aún así, eso depende es qué postura tomo. Porque, por ejemplo, Nea, pille el prototipo y aún así en la U yo mamerteé horriblemente y protesté. Yo creo que toda mi vida universitaria, desde el minuto uno hasta el día de mi graduación, incluso todavía sigo chimbeando la vida. Eso Eh, te iba a decir, "Ey, pero no has cambiado mucho". parce, yo no tengo la culpa de haber nacido con la sangre roja, el corazón a la izquierda. Oh, El, lindo, lindo. Y, nea, por ejemplo, cuando tomas la postura de defender algunas cositas, ahí es cuando entra el estigma. El estigma que busca reducirte derechos. Entonces, soy el guerrillero, soy ¿cómo es que se llama esto? El anarco, etcétera, etcétera. Que pues quizás algunos dirán, uy, qué gonorrea, otros, uy, a mucho honor. Yo prefiero decir un poquito más la última. eh, pero sí, si no es cuando he estado reclamando derechos, se me ha tratado como un ciudadano de bien. Pero cuando pongo la postura crítica de reclamar derechos, no solo De que para mí, todos somos iguales, exactamente. no importa cuál sea su seguridad, todos merecemos seguridad y no estigmatización. Ahí sí, exacto, ahí sí uno es el comunista, el guerrillero, etcétera, etcétera. Es lo que vos decís, el tema de la estigmatización. O sea, dependiendo el cómo te refieras ante la autoridad o qué postura, ya sea complaciente o irreverente, a me gusta más la última, termina siendo la forma en la que te dan o te quitan derechos. Brian, dentro de la estética, que es como lo que hemos estado hablando ahorita, esa estética la encuentras en la policía también. Hay policías que estéticamente influyen más que otros. Pero ¿cómo yo los percibo a ellos? Sí, que vos ves un policía grande, moreno, gigante, y usted dice, uy, qué azar, pero es uno chiquito, gordo, que le pide permiso a un pie para mover el otro. A ver, es que conmigo es un tanto complejo porque yo me declaro objetor de conciencia. Ujú. Eso de entrada, obviamente, Bienvenido al mundo, yo sí, también, toda la vida. eso de entrada me tira cierto repudio a cualquier fuerza armada, a mí, o sea, a mí. Y yo siento de que de alguna otra forma todos seres humanos pues merecemos respeto, ¿cierto? Por más de que vos seas la nea que estoy viendo en estos momentos o que sea el tombo que su autoridad la infringe con una placa y un arma de control de cuerpo en el bolsillo, eh, yo siempre he intentado respetarles, no te voy a negar, no me ha gustado como mucho esa confrontación, pero desde mi postura de objetor de conciencia siempre me ha hecho sentir cierto grado de repudio, porque siempre desde mi postura de clase, o sea, a pesar de que no voy a decir que yo he sido el hombre que más mierda ha comido en la vida, yo sé que ha habido gente que más mierda ha comido que yo, a todos nos ha tocado un poquito desde los que estamos en las clases bajas y populares, pero pero a nosotros siempre la policía nos ha tirado duro. Entonces yo creo que el respeto quizás no vaya tanto en el tema de la estética. A mí ese uniforme verdecito tristemente siempre ha estado manchadito de sangre, manchadito de otras cositas y a mí siempre me ha generado como el repudio, pero estéticamente quizás no haya influido tanto. Ahora, yo creo que a la inversa sí haya influido mucho. Suele suceder que nosotros, por nuestro proceso y por nuestro activismo social, siempre hemos sido más visuales, ¿sí? No es lo mismo
el señor que siempre camina así vista diferente, el chico que vista diferente, pero que siempre camina así. A nosotros que caminamos, paramos, gritamos, hablamos, nos incomodamos e incomodamos a las demás personas, siempre hemos estado dentro del radar de no hay que dejarlo hablar tan duro, no hay que dejarlo expresar tan libremente como se supone deberíamos de tener libre expresión. Y con la libre expresión pues hay entre comillas porque hay de libre a libre expresión, ¿cierto? Hay libre expresión de opinar, más no libre expresión de aceptar su opinión, pero dentro de eso nosotros o yo personalmente he sentido más la persecución que la seguridad, ¿sí? En el capítulo pasado hablé de cómo me atracan y cómo pierdo mi dinero y cómo me toca ir a recurrir a la policía como para tratar de que me ayuden y no sé qué, parce, pero ¿por qué tener que ir a la policía que me ayuden en vez de la policía estar ahí antes de que sucedan las cosas? En cambio, en otros espacios no sucede muy a menudo porque siempre está la policía teniendo la seguridad y mucha de esa seguridad va a entidades privadas. Ni siquiera es, si estemos seguros que hay seguridad para todos, no, hay policía que tiene privilegios de seguridad. Sí, sí, pues no vayamos muy lejos, hace una semana o dos, creo que fue una semana, pues a un McDonald's lo estaban cuidando como si fuera, digamos, un batallón militar, pues, a la entidad que se estuviera atacando, o sea, cuando solamente lo único que se estaba haciendo era una expresión de pintar su fachada. Se hablaba de que se había secuestrado niños, que porque había niños interior y un montón de cosas. Y es ahí la preocupación. Pero si eso se ve en otro lado, probablemente la reacción no haya sido la misma. En esta ciudad le tiene más miedo a un aerosol que a un arma. Literal, weón. O sea, siempre ha sido así. O sea, incluso, ahorita vos hablabas mucho del tema de la libertad de expresión. Que incluso que es un escenario de disputa el arte. El arte en estos momentos es un escenario de disputa, incluso, ¿quién lo diría? Siempre ha sido irreverente, rebelde y ha sido la expresión de, de todo lo que va en contra de la corriente habitual. Eso yo creo que es la magia del arte. Pero mira que los fachos antes no permitían ninguna forma de muralismo ni de graffiti. Ahora sí se acepta de algunas formas, pero sí es el estéticamente lindo. Ahí sí, a veces sí le damos permiso de espacio público, porque sí, no, no, obviamente eso embellece la ciudad y no estamos muy lejos de acá de la 13, por ejemplo. Lo que sucedió con el muro de las cuchas tienen razón. Por ejemplo, o sea, cuando hablamos de verdad, de expresarlo, cuando es estéticamente bello y está bien que no va a estar en contra de que el arte sea expresado en todas sus formas, pero condicionarlo es una forma de también entrar en ese escenario de disputa, marica. Los fachos lo han adoptado como viable para ellos mientras no les incomode. Ya si ves un mural, una retrochimba, un mural retrochimba, pero dice, las cuchas tienen razón y al final pones el culibajito haciendo el gesto de Orión, Ujú. ahí sí hay que borrar esa maricada. Incluso, no nos vamos muy lejos, el que quedó en la terminal del norte, Que que fue, nos hicieron quitarle la cara. exacto, Sí, porque no lo hicimos, lo hicieron ellos. al culibajito le quitaron la cara, le quitaron la cara. Y ahí Ujú. sí había que dejarlo. O sea, como censuremos la verdad. Entonces, ahí es libertad de expresión para quién. Es ¿Para el quién? video, uf, el video que hice precisamente con eso, hablando de lo hipócritas que son en la administración, de que cuando van a mostrar la ciudad a nivel de turismo, siempre muestran es la 13. Acá siempre hay un video que es la 13, las escaleras eléctricas obviamente, ¿sí? La plaza de Botero y una entradita para que se vean ahí los restaurantes de Provenza y ya, esa es la forma como ellos muestran al mundo el turismo de Medellín, pero solamente les gusta el graffiti acá. Cuando vamos a ir a pintar a otros lados, no, ahí sí no, ahí sí no, ¿cierto? Y se incomodan porque está pintado en el poblado, se incomoda porque está pintado las cuchas, pero cuando quieren decorar las oficinas del consejo municipal, ahí sí nos llaman a nosotros, ¿cierto?
que eso es lo que ha sucedido. Yo tengo 3 pintas en el consejo, bueno, ya no sé si estarán, tuve 3 pintas en el consejo y ahí sí Depende de no lo les, irreverente que sean, vamos a ver si están o no están. y ahí sí no les incomodó que yo pintara, pero cuando yo estaba pintando el deprimido, ahí sí les incomodó. Cuando estaba pintando los deprimidos que pinté con Fuerza y Graffiti en el estallido social, ahí sí les incomodó, ¿sí? Pero cuando, ay no, venga, pínteme la finca, venga, pínteme la oficina, ahí es una doble moral muy impresionante. Es que, como te digo, es un escenario de disputa, parce. Y yo creo que aplica para todo, para redes sociales. Pues esos escenarios que siempre nos han servido de resistencia no se los podemos ceder de ninguna forma. O sea, eso tiene que seguir siendo de nosotros, tiene que seguir siendo no solo nuestra forma de expresión, sino también nuestra forma de comunicarnos, de juntarnos, de arrejuntarnos, como dirían los abuelitos, porque esos escenarios tienen que seguir siendo nuestros. Y no por el hecho de que lo tengamos que ceder del todo. O sea, pues yo creo que el arte no tiene por qué ser privatizado, ¿cierto? O el acceso al arte mejor. Eh, Sino que, como vos decís, la moral en ocasiones condiciona muchas cosas. Y yo creo que esa irreverencia tiene que estar siempre de nuestro lado, porque pues a los que nos gusta y tenemos el corazón rebelde nos mueve muchas cosas. Otros solamente lo tienen para tener el cuadro ahí bonito en la sala y decorar. Algunos nos mueve muchas emociones. Y el cuadrito, esto es un facto durísimo. El cuadrito que les parece bonito es de un señor con tu estética, sí, y con otras 12 personas a los lados. Claro. Con los 12 apóstoles, hombre. Eso, una cosa así parecida, donde de arte no entienden un carajo, donde no saben realmente de dónde sale todo eso, pero eso sí es bonito porque siempre les ha incomodado lo incómodo, ¿sí? Y para ellos lo incómodo siempre va a ser hecho de búsqueda, de persecución, porque no son capaces de aceptar que las cosas deben incomodar para poder llamar la atención. Sí, sí. O sea, no, es que sin duda alguna, o sea, incluso el arte de la incomodidad ha sido lo que a nosotros nos ha sostenido y nos ha mantenido vivos. Y, o sea, en ocasiones, tristemente, ha cobrado vidas. O sea, y hay que nombrarlo, no hay por qué terminar romantizando la pérdida de algunas vidas a través de estas formas de expresión, porque no deberían pasar. Pero ante nosotros, y cuando hablo nosotros, me hablo como un joven de clase popular, de un barrio popular de Medallo, es que esa siempre ha sido nuestra forma de expresarnos, ese ha sido nuestro cuidado ante no tener grandes medios de comunicación, ante no tener muchas cosas. Pero bueno, incluso me haces pensar mucho el escándalo que se genera en Medallo cuando tocan el metro, weón, con una pinta. Pero cuando tiene patrocinios encima. Ahí sí el metro no tiene por qué escandalizarse. Vemos un vagón lleno del éxito. No, güey, puta, normal, tranquilo, porque es un marica que está pagando para llevar publicidad. Exactamente, porque es que ese sí hizo la inversión económica, Ujú, mientras que el artista callejero lo único que hace es tener arte y conocimiento. ujú. Y pues incluso no vayamos muy lejos. O sea, los trenes subterráneos, ¿cuál era su función tiempo atrás? Esa era la imprenta de los pobres. Esa era la imprenta tallada en el muro. Era que el tren atravesaba toda la ciudad y lo que estaba pasando en el norte, como querían que los del sur supieran, y como el tren pasaba por toda la ciudad, entonces había que rayar para que los del sur se dieran cuenta que estaba pasando en el norte. Acá, pues, digamos, las redes sociales han facilitado eso, pero, parce, siempre ha sido nuestro escenario de comunicación. O sea, el arte ha sido nuestro escenario de comunicación a partir de que la seguridad en algunas ocasiones termina siendo para algunos y la persecución termina siendo para otros. Porque no es lo mismo que en el metro te colocan en los torniquetes información de X o Y empresa que esté dando descuenticos, alguna maricada, a que vos pongas un flyer o algún, se me va el nombre, un fanzine, que es una forma irreverente de imprenta. El fanzine te lo quitan ahí mismo. Y aparte porque no le estás dando nada a la cultura metro, le Porque estás quitando cultura no le metro. estás invirtiendo, Exacto. porque es que es eso, es inversión. Si no Ujú. hay dinero, no hay cómo expresarse. Sí, sí, o sea, uff, pero
Eso está impresionante. Si no hay dinero, no hay cómo expresarse. Sí, porque vos hablas en este país con el bolsillo o hablas con la cuenta de banco. Si hablas mucho, es dependiendo. Y si hablas poco, es hasta donde se te permita. Es que sí. Eh, En esta ciudad se habla con el bolsillo. uf, sí, exacto. En esta ciudad se habla con el bolsillo. No vamos muy lejos. Si tenés estatus, te montan una tarima. Pero si estás emputado y estás exigiendo que se te garantice una soberanía, una seguridad alimentaria, te mandan el tombo para que te realice un traslado por protección y encima te clavan un comparendo que nunca en tu vida vas a tener cómo pagar. Es la estrategia. Sí, Es la estrategia ya tocarle el bolsillo a las personas que saben que no tienen cómo pagar con el bolsillo, porque fue la única manera de controlar esas masas que se le estaban saliendo de control a un gobierno, a un gobierno local, a un gobierno nacional. Parce, salirse de control siempre fue incómodo. siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Siempre el salirse del status quo, el hablar más de la cuenta para incomodar a grandes termina siendo un problema muy grande. O sea, y eso ha cobrado vidas, ha cobrado sentires, ha cobrado emociones y ha cobrado hasta procesos. Que eso es lo más vuelta, porque está bien, uno no puede recuperar una vida, pero el proceso debería seguir. Brian, dentro de la referencia que tenemos de brechas sociales, ¿tenés por ahí alguna historia, no tuya, conocida, de cómo esa brecha social fue abierta mucho más solamente por el estigma? ¿Cómo esa brecha social de seguridad se convirtió en persecución? ¿Para vos, para alguna persona que conozcas, alguna historia que tengas ahí en el radar? ¿Cómo una brecha social se convirtió en un sinónimo de persecución? Parce, pues justamente antier, pues vos sabes dónde camello yo. Sí, Se me acercó una pelada, una ventera informal, que pues es una vuelta muy, muy compleja, porque en este país la responsabilidad penal es individual, vos no tenés por qué pagar algo que esté haciendo tu vecino o tu vecina, pero por el mero hecho de estar dentro de un grupito, te condiciona. Y es el caso de una nena X, para no mencionarla, sí. se me acerca y me dice, Doc, que eso es como lo más complejo del lugar donde trabajo, que uno lo llama, Doctor Brea, sí, que uno lo llamen doctor sin tener siquiera un doctorado, ese es el problema, ir en declive con esa palabra. total. Em, Doc, es que ayer me pasó algo, es de que una nena de espacio público, yo ando en el proceso de regularización, esta es una ventera informal, yo ando en un proceso de regularización, pero por ese mismo tema de que la nena no tiene más allá que su negocito, su casetica, se le ha perseguido. Y como no tiene, como lo mencionaba ahorita, eh, los contactos necesarios para poder acceder al espacio público, porque también tristemente hay que tener contactos, y en ocasiones si eres muy amiguito del secretario o el subsecretario o el tombo, que esto y aquello, esta nena se me acerca y me dice, es que yo hice una inversión y compré varios disfracecitos para Halloween. Y me los llevé esto ocurrió literalmente este fin de semana. Y me los llevé y estaba al ladito de mi mamá, mamá sí está regularizada, mi mamá. Y como la nena de espacio público me dijo que no estaba bien vestida para estar en la zona, que parecía que estuviera comercializando otra cosa, porque la chica me mostró y me dice, a mí me gusta vestirme de esta forma, me gusta vestirme así, mostroncita y todo bien, pues a nadie más que a ella le tiene que importar cómo se viste, a nadie más. Y que esa no era la vestimenta para estar vendiendo. O sea, primero se mete con su cuerpo y encima la revictimiza y le dice que no puede estar trabajando en el punto porque está irregularizada. Entonces ahí hay dos acciones violentas, solamente por el cómo está vestida. O sea, partiendo de ahí. Y probablemente porque es una mujer. Ahí habría otro tema. Si fuera un man, quizás no les importaría eso. Sí, porque los manes se visten como sea, con un short, con una Sí. bermuda, Y no hay en problema. chanclas y no hay problema, con Ujú. un esqueleto, con una buscapleitos y no hay problema, porque la estética influye más en las mujeres y influye mucho más en las mujeres
de este lado de la ciudad, ¿sí? En todos los aspectos, porque Así lo hay, hace Karol G, no, a nadie le sí, no, importa. no, no, puede salir a culo pelado y, ay, no, es que es Karol G, no, es La que es diosa. famosa, sí, no, pero si hacen, si sucede de este lado de la ciudad, ahí sí importa. Ajá. Entonces, bueno, continuando con la historia, llega y la parcera me dice, ya se creó una rencilla personal, entonces me tocó abrirme de ahí. Yo como para evitar que me quitaran las cositas, me abrí y empecé a dar vuelticas. Esas son dinámicas de autocuidado que tienen muchos venteros y es de no quedarse estáticos, sino estar circulando en ocasiones. Tristemente, Subsecretaría de Espacio Público tiene sus operativos para detectar ese tipo de dinámicas porque ya es como una dinámica muy, muy estudiada. Eh, Llega y me va diciendo, volví a descansar, almorzar con la cucha, con meme la coquita en el puestico con la cucha, porque pues sí, marica, aparte que estás expuesto a que el sol y el Y el cielo se agua, te vengan encima en sí, cualquier total. momento, que tenés que mendigar una entrada al baño porque no tenés unas condiciones de salubridad, tenés que encima cargar con el estrés de que te tenés que comerte la coquita en el suelo, que no estoy diciendo que sea malo, pues yo también en la U me comía la coquita en el suelo de Pero a cuando las carreras pendiente de eh, que no vayan a llegar a llevarse las sí, o sea, cositas. eso es mera vuelta. Y llega, le caen nuevamente a las nenas de espacio público, estas mismas, incluso pues ahí estamos como en todo un proceso de hacerle seguimiento al proceso, porque pues hay una irregularidad personal, y llega la nena y le empiezan a molestar nuevamente, le dicen, segundo llamado de atención, al tercero la sacamos de acá y le quitamos todos sus productos. ¿Qué pasa? La nena obviamente, parce, necesita comer, necesita subsistir y eso no le, el hecho que la hagan movilizar de ahí no le va a quitar el hambre, ¿cierto? Todos necesitamos comer, todos necesitamos ganarnos la papita y esa es su forma de subsistir. Y la nena llega y nos comenta y nos dice, parce, no, volví, me dio otro vueltoncito. Ya cuando nos íbamos a ir, las mismas nenas, ya se convirtió en una rencilla personal por la forma en la que ella les contestó cuando se le metieron con la vestimenta, que no sé si eso ya lo dije, Sí, pero, sí. pero se convirtió en un tema personal y le quitan encima, le empiezan a hacer pues obviamente todo el operativo con policía y que todo, y le dicen a bueno, la mamá le empieza a guardar una pues parte de la mercancía porque legalmente le pueden quizás quitar el puesto, pero la mercancía se la tienen que dejar porque pues la mercancía es de ella. El puesto se supone que sería el que estaría invadiendo el espacio público, ahí digamos yo acá pecando como el abogado del diablo, el que defiende al opresor, pero pues tristemente son las cosas que da el debido proceso. Y esta nena, la mamá le empieza a ayudar a guardar las cositas y la amenaza de las chicas, aun cuando la mamá regularizada, o sea, que aún así es regular, le dice, si la ayuda a usted también le quitamos el puesto. O sea, no tendrían por qué hacerlo, pero obviamente, como Pero ella, es que esa es la seguridad exactamente, para ellas. exactamente. Sí, porque no es la seguridad para todos, es Ajá. solamente para ellas. Exactamente, y que evidentemente ha sido así, o sea, lo que ahorita te lo mencionaba, esa forma de evitar el espacio público o de controlar el espacio público no lo vamos a ver ni en la 10, no lo vamos a ver en el Parque del Poblado, incluso me voy a otras zonas como Parques del Río, la 70 o incluso las zonas de estacionamiento regulado que eso es como el nuevo negocio para que vos no puedas parquear el carro. Que yo sé que es una forma de controlar el espacio público, pero eso le convirtió en un negocio al Estado impresionante. Brian, yo tengo una historia precisamente con la seguridad y me pasó exactamente en el estallido social. En el estallido social, fuera de que me pasaron mil cosas, puntualmente eso de seguridad y fue seguridad para unos, pero para mí fue persecución. Por dónde estaba, por cómo estaba vestido, por con quiénes Y estaba. como eso es tan difícil de reconocer, Entonces, parce, nosotros, vos te acuerdas que yo tenía, pues, yo tengo mi equipo de búsqueda y extracción de heridos y sí, rescate. Nosotros estábamos vestidos de APH, pues, con nuestra maleta de insumos médicos y en todo Carabobo, bien debajo de la estación, estábamos atendiendo a un chico que estaba golpeado, lo fuimos a parar y tiraron unas aturdidoras y unas lacrimógenas. En medio del borolo que vos sabes que toca correr para cualquier lado, yo corro hacia la parte de arriba del jardín botánico y todo mi demás equipo corrió hacia la parte de abajo, ¿cierto? Como sí, hacia el Parque al Parque Explora. Explora. Ajá.
y yo me quedé solo en la parte de arriba, pero llegaron súper rápido los matrimonios, se quedaron ahí. Y yo no, yo voy a dar la vuelta por el jardín botánico para llegar a la parte de abajo de Moravia, Ujú. ¿cierto? Ese era mi pensar. Entonces yo empiezo a subir, yo subo corriendo y yo no me voy a quedar por acá solo y el jardín botánico por detrás es muy oscuro, yo no me voy a quedar por acá No solo. solo oscuro, papi, no solo oscuro. Cuando voy yo volteando y cojo la curva de la parte de arriba de los talleres de las cosas donde pintan los carros, cuando una patrulla de la policía con dos policías afuera. Entonces, claro, yo voy corriendo y los policías me ven y como, ¿qué hubo, qué hubo? Y yo entonces yo freno de una y yo, no, 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 misión médica, misión médica. Me dices que, ¿cuál misión médica? A ver, una requisa. Y yo, sí, sí, señor, claro, yo me quito la maleta, abro la maleta. Cuando entonces empiezan a revolcarme todos mis insumos, me sacan las gasas, los apósitos, de la salina, todo, La todo. solución salina que Sí, es re peligrosa, es uf, re supremamente peligro. peligrosa. No, y los apósitos sí que son Sí, peligrosísimos. Entonces empiezan a es sacármelo todo. Entonces yo vuelvo y me lo, inflamables. yo, sobre todo la salina, como es deflamable. Yo vuelvo y meto todo. Cuando me dices, ¿qué está haciendo por acá? Y yo, no, yo estoy acá con la manifestación, yo estoy atendiendo heridos. Yo, parce, eso sí, siempre, no fue como por cubrirme, sino siempre. A mí no me importaba si usted tenía un chaleco, si usted tenía una capucha, un casco, si usted iba en moto o a pie, si usted estaba herido, yo lo ayudaba. Esa fue siempre mi misión, ayudar al herido. Fuera policía, fuera encapuchado, manifestante, lo que fuera. Para entonces le digo yo a ellos y yo no, yo estoy es ayudándole a los manifestantes, yo estoy ahí en la protesta, pero yo no estoy haciendo nada malo. No, que es que te vamos a llevar para la estación de policía. Y yo, ¿cómo así que para la estación? No, mire mis documentos. Le pasé mi tarjeta de APH, le pasé mi documento de identidad. Yo, no, ¿por qué a la estación? Identifíqueme acá. Yo no tengo ningún arma, yo no estoy causando ninguna seguridad, no estoy pues impidiendo ninguno de sus Procedimiento. procesos, de Ajá. sus procedimientos. Que no, que te vamos a llevar. Y yo dejé mi maleta a un lado, pues literalmente no a un lado, la tenía colgada, pero dejé mi profesión de rescatista a un lado y le dije a la gente, agente, no me voy a ir con usted. Y lo hacemos a las buenas o lo hacemos a las malas, pero con usted no me voy. Entonces él me dice, ¿cómo que a las malas me está retando? Y yo sí lo estoy retando y le aseguro que le gano, pero yo con usted no me voy. Y no me voy a montar, que Crack. te montas, que te montes. Entonces abrió y empezó a forcejearme pues del brazo y yo a gente se lo digo de una vez, yo no me voy a ir, no me voy a montar, yo no me voy a montar en una patrulla que está en un lugar alejado, a oscuras, con dos policías solos, sin que nadie vea, yo no me voy a montar en esa patrulla. Que sí, que te vas a montar, te montas a las buenas o a las malas. Y yo entonces a las malas, pero yo no me monto. Entonces, como yo tenía mi maleta atrás, tenía el casco, yo le dije, yo, lo hacemos a las malas, pues yo no me voy a montar. Entonces, claro, él saca la tolfa y me manda el primer palazo. Entonces yo me volteé y le pegó a la maleta. Y entonces yo le dije, y yo le levanté las manos y yo a gente, no me pegue, que yo no le estoy haciendo nada. Y vuelvo y le digo, por las malas, se lo aseguro, que por las malas no me van a subir a ese carro. Se lo aseguro. Que entonces que estás desafiando la autoridad. Y yo en este momento desafío al que tenga que desafiar, pero no me monto. Parce, pues se me fueron encima y en medio del forcejeo y todo, parce, yo logré montármele en la espalda a uno y con los pies le cogí la garganta y empecé a apretarlo. Entonces yo me hice como en tortuguita y claro, Sí. tenía la maleta y el casco, entonces yo quedaba como en tortuguita así y el otro me Dona daba y me 13 daba. Donatello. El otro policía me pegaba y me pegaba con la tolfa, pero pues realmente yo no sentía nada. Entonces yo le decía, y yo soltame. No, yo le decía, deja de pegarme porque no lo suelto. Y ese man se está poniendo morado, no lo suelto. Claro, y ese man era ya como, y ese man, déjeme, que lo soltes y yo deja de pegarme, que lo soltes y yo deja de pegarme. Entonces, claro, el tombo como ya no le estoy pegando, soltarlo. Y yo no tiré esa tolfa debajo de la camioneta, debajo. Entonces el man llega y la tira. Y yo le dije que por las malas no me iban a ganar. Entonces, claro, yo lo suelto y ese man quedó como ahí tirado. Entonces yo me Claro. paré suavecitico y yo cojo usted su man que yo me abro. Y entonces el otro policía, pues trata de levantarlo. Apenas yo veo que medio lo levantó, que ya está como ocupado haciendo Los que fuerza. corren. Yo arranqué a correr, perro, corrí como hasta Malfi, no paré. Claro, el susto era el impresionante, pero Mm. ahí era donde el solo hecho de hacer parte de la manifestación, el solo hecho
de hacer parte de un equipo de rescate que era supuestamente, según ellos, nosotros no hacíamos sino rescatar guerrilleros y bandidos y Sí, claro. vándalos. Parce, ya no me estaban protegiendo, ya me estaban era estigmatizando. Esa es la brecha social de la que hemos tratado de minimizar y no se ha podido minimizar. Nada, pero es que eso también va mucho en la educación. eh, y aquí en quién ha estado siempre la educación. O sea, ¿en manos de quién? Mejor, ¿en manos de quién? Porque incluso a los tombos se les crea bajo la doctrina del enemigo interno y es de que siempre, siempre hay que eliminar el enemigo. O sea, se supone que, por ejemplo, el Undemo, el antes SMAT, eh, está para garantizar la protesta pacífica, la resolución de conflictos y un vuelo de maricadas. Y ellos siempre que llegan a un escenario, el escenario siempre se torna un entorno de confrontación. ¿Y qué pasa? Cuando se da bajo esa lógica, weón, siempre termina siendo que el tombo adopte una lógica de que el manifestante no es un manifestante, sino alguien que hay que callar. Y ellos quizás no lo dicen en esos términos. Ellos dicen los vándalos, o ahorita dijiste un término que me quedó sonando mucho. No me acuerdo cuál fue que dijiste. Sí, pero bueno, los vándalos, los guerrilleros, etcétera, que siempre he sido el adepto, que ya uno hasta se lo termina creyendo, weón, y Sí, por eso no, uno ay, a termina la todo. final será que sí soy Sí, sí, uno guerrillero. todo guerrillero, uno entrando, formando filas en la sala de la casa, weón, mientras hace los Kellogg's. Parce, y no, termina siendo muy, muy desafiante el tema de que te vean como un enemigo solamente porque te estás reprochando, porque estás reprochando algo y que te busquen eliminar, que es lo más gonorrea. O sea, a tal punto de que lo irracional termina siendo racionalizado. O sea, vos terminar pegándole a alguien que tiene una crucecita de misión médica, diciendo cuál misión médica, o lo mismo pasa con defensores de derechos humanos. Le Total. estaban pegando en toda la 43 a un defensor de derechos humanos, una patada en la puta cabeza, solamente porque estaba intentando separar un exceso de autoridad. Entonces, me importa un carajo que seas defensor de derechos humanos, me importa un carajo, yo lo tengo que acabar. Y si lo intentas cuidar a él, que es el mínimo de humanidad que vos intentes cuidar a una persona, termina siendo objetivo militar. Termina siendo objetivo militar porque, claro, o sea, yo también he estado en organizaciones defensoras de derechos humanos que su filosofía es defender al que no tiene cómo defenderse. Utilizar los aparatos del Estado para defender a quienes no han tenido cómo defenderse. Y también lo he vivido. A mí también me pasó en el estallido social. Es que yo creo que el estallido social fue el reflejo de hasta dónde podía llegar de manera pacífica Es el que, Estado. es que manifiéstese, pero con dos reglas. Manifiéstese en silencio y manifiéstese por la acera, Exacto. porque esa es la manifestación permitida dentro de lo que conocemos como manifestación. Si te manifiestas de la forma inconforme, ¿cierto? Que es la incómoda, no nos sirve porque nos está incomodando, que de eso se trata realmente la Sí, manifestación. sí, es que incluso volviendo al tema de lo que te estaba diciendo ahorita de la doctrina del amigo interno, termina siendo un güiro porque, por ejemplo, la mayoría de esos tombos también son de clases populares, weón. Y como terminan siendo adoctrinados a tal punto de que no pueden salirse de ese status quo, terminan siendo reproductores de esa misma opresión que en algún momento probablemente les afecte a ellos, a su familia, a un primito, amiguito, pero de que renuncian tanto a sus derechos. Y ahora, y no les culpo porque tristemente esa es su función constitucional y qué tales, pero termina siendo la expresión de cuando vos no tenés conciencia de clase, donde venís, del barrio popular, de comprender de que hay otros factores sociales y culturales que te llevan a estar en este bando o en este, y terminas del lado de los profesores, es algo que Freire decía, de que el oprimido cuando se libera en ocasiones termina siendo también eh, víctima, Opresor. sí, o sea, victimario, perdón. Sí, Y eso es mera vuelta, eso es mera vuelta. Incluso, pues, termina siendo muy complicado. Porque, claro, el uniforme, la estética del uniforme Robocó les da un estatus de poder. Y como tienen todo el aparato del Estado que les va a cuidar, entonces volvamos mierda a esto. No importa que ese huevón, que este marica está aguantando hambre como mi hijo. A mí que me importa, no es mi hijo, tenga hijo de puta su bolillazo. Es terminar esa individualizando cosas es. colectivas. Sí, total, eso es de
como no sos de mi círculo, no me importas. Sí, Y mi círculo termina siendo tan pequeñito que el círculo de un policía, de una autoridad, resulta siendo él y los que viven en su casa. Y se le olvida cuál es su real círculo, que es la comunidad de donde viene. sí, 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 ¿no? Y eso que lo más puta es que hay una cosa que no es que policía comunitaria, weón. Yo no sé Sí, quién son se inventa esa comunitas, weona. pero son comunitarios porque, Ajá. porque le ayudan a otras personas que mandan en la comunidad. Sí, bueno, pero pues sí, sí, ese sí ya es otro facto de este podcast, parce. El facto del podcast es el comunitario que ayuda a ciertas personas de la comunidad, a Sí, los de sí. alto riesgo. Sí, a unas comunidades que hacen parte de la comunidad, pero que son de otra actividad, tienen Ujú. otra razón social. La razón social. Sí, Brea, mi hermano, no, muchísimas gracias, parce, por regalarnos este ratico. La idea con este podcast es hablar acerca de cómo las brechas sociales se abren y cómo las brechas sociales han estado presentes eternamente en el existir de la sociedad, pero a veces las volvemos paisaje y quizás no nos incomoden tanto porque no estamos dentro de la brecha o porque no entendemos qué es la brecha, mejor dicho, porque todos estamos en la brecha, unos para este lado y otros para el lado de allá. La idea de este podcast es hablar y parchar un poquito y que la gente entienda cómo las brechas se pueden disminuir. Y finalizamos siempre dejando un mensaje. Entonces, si tenés por ahí un mensajito que dejar de cómo hacer que la brecha se disminuya un poquito, ahí está la cámara para que le digas a la sociedad cómo podemos disminuir la brecha un poquito más, hablando realmente y netamente de seguridad para unos y persecución para otros. Bueno, pues no agradecer a vos siempre, siempre voy a estar agradecido con vos, no solamente porque me invites a este espacio, sino por todo lo que haces. Creo que no solo la 13, sino todo Medallo te deben muchas cosas. O no sé si te deban, quizás vos también las debes. Mentira, sí, pero cuando digo te deban es porque vos también sos un pedagogo de la calle y pues también aprovechar el espacio para agradecértelo. Muchas gracias, manito. Em, pero más allá de eso es pues agradecer la invitación también al asistente acá que estás muy activo. Parce, no, el mensaje que yo pues le dejaría a todas las personas que quizás puedan estar desparchadas viéndose esto. Mentiras. Es Ojalá se desparchen mucho y vean mucho. listo, listo. Y probablemente lo van a hacer porque esa es la idea. Es que no se olviden dónde nacieron, de dónde vienen y en muchas ocasiones que no los ha dejado salir de ahí. Si el contexto pueda llegar a ser complejo, que no se olviden de dónde vienen, para dónde van y que han tenido siempre encima. Y pues nada, acá siempre vamos a estar dispuestos a hablar, sobre todo si es hablar mierda, vamos a estar mucho más dispuestos y también invitar a que se organicen, que se junten. El convite siempre nos ha edificado, el sancochito, la ollita popular, la reunión, la asamblea, el cabildo, todo. Esas huevonas son formas de cuidarnos entre todos y todas, porque probablemente yo esté pasando hambre, pero el vecino de al lado también, y si nos juntamos, quizás podemos hacer algo. Como en los tiempitos de atrás con las abuelas, yo tengo plátanos, él tiene yuquita, y si nos juntamos hacemos un sancochito. Y eso es lo que siempre nos va a juntar. Alguien que es muy satanizado por algunas personas habla del sancocho nacional. El viejo Ateman que en paz descanse, pero es importante. El sancocho nacional nos tiene que juntar para lo que nos una, que eso también hablaba Camilo. Y si no nos juntamos, nos va a llevar el bulto y aquí siempre vamos a estar, para estar dando lidia, para organizar la gente y para resistir desde abajo, siempre. Parce, dos cositas ahí para complementarte. Si yo tengo una arepa y mi vecino no tiene arepa, los dos tenemos media arepa, Sisas, ¿sí? Y, comunistas, y putas sol- comunistas. solitos llegamos más rápido, pero junticos llegamos más lejos. Ah, sí. Entonces, ahora sí el vecino que todo eso sirve.
Parce, muchísimas gracias y la misma calle, la misma cuadra, la misma ciudad, el mismo barrio, pero llamado de formas diferentes y su seguridad está estigmatizada de formas diferentes, pero seguimos siendo lo mismo pero distinto, porque recuerden que en esta ciudad todo vale, pero no vale lo mismo. Yo soy 13 y esto es Indistinto Podcast. Nos vemos en la próxima, mis muchachos. Ahora sí.